Para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez o nos visitan después de un tiempo, estamos estudiando el tema de los afectos religiosos. ¿Cuáles son esos frutos de la verdadera conversión? El tema está basado en el libro del mismo nombre por el autor Jonathan Edwards, considerado como el último de los puritanos. Edwards, conocido por muchos por el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, fue un instrumento que destacó particularmente en ese llamado primer gran avivamiento que se dieron en las colonias, como se conocían en aquel entonces, de los Estados Unidos. Ahora, el argumento ahora, como hemos estado viendo, es que los afectos, es decir, esas emociones profundas, forman parte de la vida religiosa. No se puede hablar de un amor por el Señor, de una verdadera religión, si el ser no ha sido verdaderamente transformado, renovado para amar al Señor con todas nuestras fuerzas como Él nos manda. No que podamos cumplir ese mandamiento perfectamente, pero sí como evidencia de esa vida que ha sido transformada, el que ha sido salvado por el Señor tiene ahora como motivación y entendimiento y mandamiento el amar al Señor, guardando su palabra y amando al prójimo como a uno mismo. Pero durante esos días en que muchos decían que eran convertidos y que se daban manifestaciones poco habituales, por eso es que se conoce como ese avivamiento, algunos estaban cuestionando si el movimiento era genuino, si era válido. ¿Era cierto todo esto que estaba aconteciendo y no era simplemente un frenesí emocional de personas clamando por su salvación, personas que decían que no podían conciliar el sueño, como vamos a ver, por producto de esa conciencia por el pecado? Ciertamente hubo mucho que no fue genuino porque no perduró. Pero el Señor utilizó a este hombre para escribir ampliamente entonces, no solamente de aquello que no era seguro, es decir, habían algunas manifestaciones que él decía, esto está presente tanto en creyentes como en incrédulos. Un incrédulo pudiera también manifestar esto mismo y por lo tanto no sería una señal segura de que ha sido salvado. Pero hay otras, en cambio, que sí identifican a aquel que ha sido nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. Esas son las que conocemos como las señales válidas, que empezamos la semana pasada, que como vimos el propósito es para que podamos examinarnos a la luz de ellas. La primera que nosotros vimos fue que los verdaderos afectos espirituales nacen de influencias espirituales, sobrenaturales y divinas en el corazón. El resumen de este primer punto es lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido del Espíritu Santo, entonces vivirá y procurará esa vida de santidad. Está unido a Cristo. Por eso es que no se puede comparar esa emoción temporal con la verdadera emoción y afecto espiritual que es producido en aquel que ha sido salvado, porque es que hay un nuevo nacimiento, el origen, la fuente es otra completamente. Los que no tienen el Espíritu, como vimos, son sensuales, no tienen discernimiento y, en resumen, no pueden recibir el Espíritu, no lo ven y no lo conocen. El Espíritu Santo obra un sentido espiritual que es diferente también a la mera imaginación. Todo esto de lo que estamos hablando no son sugestiones, son realmente la obra que perdura, que pone en este que antes estaba muerto vida espiritual. Hoy vamos a abarcar la segunda y tercera señal válida y posiblemente también la cuarta según avancemos. Entonces, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y como terminábamos la semana pasada, este Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué era ese testimonio? Como vimos, no era algo audible. El Espíritu no testifica a nuestro espíritu a través de una voz interna diciéndonos que somos hijos de Dios, sino que esa expresión daba la idea de presentar evidencia. Entonces el Espíritu
nos da evidencia a nosotros para que concluyamos que somos de Él. Y a la luz de Romanos 8, ¿verdad? No fue una exposición amplia, pero vimos que estaba ahí la mortificación del pecado y, en resumen, una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Si usted ha nacido del Espíritu, ahora está entonces en una batalla por la santidad en contra del pecado, mortificándolo cada día. Y ese es el Espíritu Santo presentando la evidencia de que ahora a usted le pertenece. Porque ahora por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. La segunda señal, entonces, que el autor aporta es la siguiente. El enfoque de la emoción espiritual o del afecto espiritual es la hermosura de las cosas espirituales, no nuestro interés propio. El enfoque es la hermosura de las cosas espirituales, no nuestro interés propio. ¿A qué se está refiriendo con este punto? Podemos resumirlo con la siguiente pregunta. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué usted dice que ama a Dios? Hay algunos que cuando responden a esta pregunta lo que apelarán es a asuntos que de nuevo pudieran reconocer personas que no son creyentes. Dirán, bueno, porque me da vida, porque estoy con salud, porque tengo una buena familia, un buen trabajo. Es decir, lo que está en mente en esa respuesta son los beneficios y en cómo este Dios que me he fabricado me beneficia a mí. Ese es el interés propio al que se refiere. El amor a Dios no es tanto por Dios en sí mismo, sino por lo que se obtiene de Él. Entonces, es una pregunta importante que cada uno debe considerar. ¿Por qué ama usted a Dios? Vean la pregunta, es el por qué y no el cómo, porque también eso lo estaremos viendo. O sea, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Hay versículos muy claros, ¿verdad? Que sé que los que están aquí con regularidad podrán tener en mente. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que ama al Señor le obedece y guarda sus mandamientos. Eso se sabe entonces de que ama a Dios. ¿Cómo sabe usted que lo ama? Porque está guardando esos mandamientos. El asunto es el por qué. La primera causa. Y esta distinción es necesaria. Amo a Dios entonces por los beneficios que me representa, porque en el fondo me amo a mí mismo, o amo a Dios por lo que Él es. El Señor Jesús tuvo las siguientes palabras en Lucas capítulo 6, versículo 32. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pero prestemos atención, ¿verdad?, a esas primeras preguntas. Si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito hay en ello? ¿Qué mérito? De nuevo, si algunos simplemente tienen en mente esos beneficios de Dios, y amo a Dios por precisamente esto que me representa, no hay mucho mérito ahí. Como les digo, muchos de nosotros podemos recordar a personas incrédulas, hasta nosotros mismos antes, que pueden reconocer esa bondad para con Dios, para con los ingratos, como Él mismo dice acá, diciendo: yo lo que tengo, el Señor me lo ha dado. Y no por ello están queriendo darle la gloria a Dios, simplemente es tan claro para ellos de que hay un Dios que les ha dado, pero sencillamente cualquier buena opinión
favorable para con Dios está en términos nuevamente de esos beneficios. Porque también cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, también estará el cuestionamiento entonces de la bondad de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si hay un Dios bueno, por qué me pasa esto? ¿O le pasa esto a otros? ¿Por qué está el mal y el pecado en el mundo? La causa más profunda de un verdadero amor por Dios es la belleza suprema de la naturaleza de Dios. Dios por sí solo es digno de ser amado con todo nuestro ser, solo por lo que Él es. Como señala otro autor, dice, Dios es en sí mismo agradable. Dios es en sí mismo supremamente sublime y excelente y digno de ser visto y disfrutado como tal. Quien diga que ama a Dios simplemente en esos términos utilitarios, en lo que le ha dado, ha invertido entonces el camino. No, quien ama a Dios también dará gracias y reconocerá todos estos buenos regalos. Pero el asunto es que aún aquello, cuando Dios quita, Él puede decir, yo sigo amando a Dios, porque no está basado en esas bendiciones de esta vida temporal que Él otorga. El gran peligro acá entonces es que cuando las personas llegan movidas, porque este mensaje no ha cambiado, vean que esto que estoy diciendo se escribió en los años 1700, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que este mensaje sigue dándose al día de hoy, de personas que lo que siguen enfatizando es, esté bien con el Señor, acérquese a Dios para que le vaya bien, para que tenga abundancia de las cosas de esta vida. El peligro acá es que se ama a un Dios que no corresponde con las Escrituras, porque usualmente este Dios imaginario es solo amor y bondad, y no se considera su santidad y su justicia. Es un ser que es desprendido y dadivoso, pero que no castiga el pecado. Es como lo dice Edwards, el amor propio puede producir amor por Dios mediante una falta de convicción del pecado. Hay quienes no tienen conciencia de la vileza de su pecado, ni la oposición infinita y santa de Dios frente a él. Piensan que las normas de Dios no exceden las que ellos mismos tienen. Por esto se llevan bien con él y sienten un tipo de amor por él, pero están amando a un Dios imaginario, no al Dios verdadero. Quien no conoce la convicción de pecado, quien cree que los estándares de Dios son los que yo tengo para mi propia vida, claramente se va a sentir a gusto y se va a sentir de que está bien con Dios. Y que va a tomar peligrosamente esas bondades que Dios concede en general, tanto a buenos como a malos, como señal de su favor. No, Dios ha de estar agradado con mi vida. Pero no tiene esa convicción del pecado, no ha reconocido cuán pecaminoso es el pecado. Y solo para que nos ubiquemos nuevamente en el contexto. Cuando Edwards habla de convicción de pecado, ¿qué estaba aconteciendo en esos días del avivamiento? Edwards tenía en mente reportes de personas que no podían conciliar el sueño por el horror de dormir en una condición perdida. Eso era lo que algunos le decían, que era tal la convicción de que no podían dormirse. Y otros más bien, cuando se despertaban, dudaban si realmente se habían despertado. Pero él reconoce algo. Él no se dejaba llevar simplemente por el reporte de alguien que le dijera que pasaba noches en vela, que pasaba insomnio a causa de pensar en el pecado y la gravedad del pecado. Lo que él vio como la convicción de pecado fue lo siguiente, él vio dos efectos. Dice, un primer efecto de este despertar de la conciencia, es que la gente abandona inmediatamente sus prácticas pecaminosas. La gente dejó sus antiguas contiendas, calumnias e interferencias en los asuntos de otras personas. Los bares se quedaron vacíos. Y el segundo efecto fue que se dedicaron seriamente a la lectura, la oración, las ordenanzas de Dios y las reuniones privadas. Su clamor fue, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Su lugar de refugio ya no era el bar, pero la casa del ministro estaba más repleta de lo que los bares habían sido antes.
Esas eran las cosas que estaban pasando. La gente sentía el horror del pecado, pero vemos que hubo respuestas. Quien decía que tenía convicción del pecado, ¿qué tenía que suceder? Abandonar ese pecado y dejarlo. Por un lado. Y por el otro, dedicarse entonces ahora al ejercicio de esas disciplinas espirituales y a compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. El punto es concluir erróneamente que amo a Dios y que me ama debido a esas razones equivocadas que he mencionado por causa de sus beneficios. Cuando usted le pregunte a alguien, ¿es Dios hermoso? ¿Es Dios digno de ser amado? Ay, sí, ¿cómo no lo voy a amar? Pero en el fondo son solamente razones egoístas. Se trata del yo y en cómo me beneficio. Esta es la razón por la cual muchos luego se apartan, porque al dejar de percibir lo que veían como favorable, los mandamientos de Dios, y ahora les son demandas muy pesadas, y que no vale la pena, entre comillas, el sacrificio. Y si aparece otra alternativa que satisfaga sus apetitos mundanos, la van a tomar. Es lo que tenemos de nuevo en la parábola del sembrador, a la que paso también aludiendo a lo largo de este estudio. Vamos brevemente a repasar en Mateo 13 ese terreno que el Señor nos describe, que particularmente es ahogado por las riquezas de esta vida. Leemos a partir del versículo 20, Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si hay otra manera de obtener las cosas de esta vida, la va a tener. La palabra no va a ser de provecho, no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno a mi persona. Yo quiero más, más y más. Si me lo da Dios, bueno, y si no, buscaré otro camino. Ahora, al decir todo esto, cuando decimos que Dios es digno de ser amado, tenemos que observar dos cosas. En primer lugar, que si bien, como les decía, muchos pueden reconocer, digamos que de una forma natural, el dar gracias a Dios por lo que tienen, hay una gran diferencia en el agradecimiento espiritual, el agradecimiento que viene del creyente. ¿Por qué? Porque este es el que puede reconocer que todo lo bueno que tiene, lo tiene de parte de Dios, pero que también puede tener contentamiento en lo que no tiene y en aquello que el Señor no le ha dado, y que ve en el Hijo el mayor y sumo bien, a quien el Padre dio para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. Muchos podrán y se detendrán hasta ahí, por la salud, el dinero, el trabajo, la familia. Pero aún si el Señor quitara todo eso, sí, tendrá contentamiento. ¿Por qué? Porque el Señor ya me dio al Hijo, me dio lo mayor. Yo sé que si todo lo demás, Él también puede darlo y lo dará, porque tenemos riquezas espirituales en Cristo. Pero todo lo que tengo yo lo voy a reconocer que es aquello que el Padre entiende que es lo que yo necesito, lo que me es necesario al momento para poder amarle a Él. En segundo lugar, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto es lo que está como la gran causa primaria. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él me amó primero. Porque intelectualmente podemos decir sí a estas cosas. Claro, Dios es el ser más excelente. No hay como Dios. Es digno de ser amado, pero la verdad es que ninguno de nosotros amó a Dios hasta que Él nos amó primero. Él pone
este amor en nuestros corazones. Él nos inclina a Él. Debemos entonces tener cuidado de que nuestro principal gozo esté en Dios, como Él es en sí mismo. Es hasta que Él entonces cambia nuestros corazones que nosotros podemos apreciar esta belleza, esta excelencia. No podemos amar a Dios a menos que primeramente seamos nacidos del Espíritu. Todo aquel que ha nacido de nuevo entonces, no solamente anda en santidad, como el Espíritu es santo, sino que también ama a Dios por ese amor que Él ha puesto en Él. Y al conocerle, y al conocer a Dios verdaderamente a través del Hijo, es entonces ahora imposible dejar de amarle, porque no hay ser más excelente y digno de ser amado que Dios mismo. La tercera señal. Los afectos espirituales están basados en la excelencia moral de las cosas espirituales. Los afectos espirituales están basados en la excelencia moral de las cosas espirituales. Entonces, si estamos hablando que el origen de estos afectos es espiritual, porque es manifestado en aquellos que son nacidos del Espíritu, y aquellos que son nacidos del Espíritu entonces van a amar a Dios por lo que Él es. ¿Cuál puede ser ese atributo con el que nosotros podemos resumir esta excelencia moral de Dios? Y Edwards propone que es la santidad. Dice él, la santidad de Dios es la suma total de sus perfecciones morales, su justicia, veracidad y bondad. Dios tiene otros atributos, tales como el poder, el conocimiento y la eternidad, pero a estos no los llamamos atributos morales. Pues hay uno que tuviera que resumir, es la santidad de Dios. Dios está completamente aparte, separado. Hay una distancia infinita entre el Creador y la criatura. Amamos a Dios, entonces, porque la santidad es hermosa, es atractiva, es atrayente. Varios pasajes nos hablan de la hermosura de la santidad. Vamos a ver el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Versículo 29. Dice así. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos al Salmo 96. Dice el Salmo 96, 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y el Salmo 110, versículo 3. Dice así. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Hay un aspecto atrayente en la santidad? Sí, porque los pasajes que hemos visto nos dicen que es hermosa, la hermosura de la santidad. Sin embargo, lo que tenemos que reconocer es que esto es solo posible luego de que hemos sido cambiados por el Señor. Porque la santidad tiene esta particularidad. Es atractiva, pero es también
temible, terrible. Si alguno ha visto la serie de R.C. Sproul, de la santidad de Dios, saben que él en algún momento se refiere a ese misterio tremendo de la santidad. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, lo santo es aquello que está aparte. Y se encuentra, cuando él está citando a alguien que estaba investigando acerca de este concepto de lo santo en diferentes culturas, y se encontraba esto mismo, aquello que era diferente, apartado. Y por lo tanto, se hablaba de la xenofobia. Nosotros quizás hemos escuchado el término porque usualmente lo utilizamos en el sentido de aquel de que tiene alguna aversión por el extranjero, el que viene de otro país. Pero por extensión, esa xenofobia está hablando aquel que le teme a lo distinto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos cuando leemos de Job, cuando Dios se le aparece? Por lo tanto, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías exclamó: ¡ay de mí! ¡Ay! Esos ay nosotros los tenemos que reconocer porque los encontramos muchas veces en los profetas. ¡Ay de! Eso es maldición. Eso es desgracia. Isaías estaba lamentando hasta lo más profundo ante la santidad de Dios. Pero, ¿qué pasa en ese mismo cuadro? Los ángeles están cantando: santo, santo, santo. Unos están cantando de la santidad de Dios, pero tenemos al hombre clamando por su condición, reconociendo su inmoralidad, su pecado, su condición perdida y su distancia de Dios. ¡Ay de mí! Tenemos a Josué postrándose en tierra cuando se le aparece el capitán de los ejércitos de Jehová. Tenemos a Moisés también postrándose ante una pequeña vista de la gloria de Dios. Por eso es que nos tiene que llamar la atención que la Biblia nos diga la hermosura de la santidad. Es que los incrédulos no pueden apreciar la hermosura de la santidad. Es aterradora, repulsiva para el pecador, pero para el que ha nacido de nuevo, la santidad es el camino a seguir porque quiere ser santo como Dios es santo. Amamos a un Dios que es temible, pero Él no nos deja en esa condición. Él no nos deja simplemente para que nos revolquemos, sino que en esos cuadros también tenemos una gran evidencia de su misericordia, porque purificó a Isaías cuando llevó el carbón encendido. Restauró a su siervo Job. Este es el gran mensaje cuando nosotros nos vemos enfrentados ante la santidad de Dios. Quien realmente se ve frente a ella, se ve perdido. Pero cuando entiende que Jesucristo es aquel en que Dios nos reconcilia, entonces ahora sí podemos admirar y apreciar esta santidad. De que este Dios tan lejano también se ha acercado. Que podemos acercarnos a través y por medio del Hijo. Y así entonces, como tenemos esas descripciones de gozo en los cielos, cantando santo, 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 no solamente en Isaías, tenemos en Apocalipsis y otros pasajes, la idea es que entonces que aquí también el que ha nacido de nuevo puede y ha de cantar, como hemos leído aquí, a adorar a este Dios en la hermosura de la santidad. Dice el Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios
y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99, 5. Dios da entonces a los cristianos un nuevo sentido espiritual. Ahora les puede decir exactamente qué es lo que este sentido espiritual ve, siente y gusta. Es la hermosura de la santidad. Los no creyentes no pueden ver esta hermosura, pero el Espíritu Santo ha hecho que los cristianos sean conscientes de ella. Dice otro autor, respecto entonces a esta santidad y cómo ahora el creyente está motivado y busca y batalla por esta santidad en su vida, dice: la obra de la santificación está enraizada en el milagro de Dios que aleja nuestros afectos del pecado que parece atractivo para un deleite en la voluntad de Dios y en la obediencia sincera. La santificación es un milagro porque es una cuestión de afectos y aquí es donde se libra la batalla. Veamos entonces esos salmos que están ahí citados. Salmo 1:2. ¿Qué es lo que puede decir ahora el creyente? Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, no estoy ignorando, ¿verdad?, el contexto también cristológico y cómo se cita en Hebreos, ¿verdad?, y en otras partes del Nuevo Testamento. Simplemente notemos también que ese salmo igualmente nos describe a aquel que se agrada en hacer la voluntad de Dios. Ahora, solo Jesucristo la ha cumplido perfectamente. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 119, 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. De nuevo, estas expresiones, ¿de qué nos hablan? Esto no puede ser ya algo fingido. Al que se le ha dado ese nuevo corazón que ama a Dios y lo ve como es santo, precisamente llega a la palabra de este Dios santo y encuentra su plena satisfacción en todo lo que ella dice. En su ley está su delicia. Por eso es un milagro, porque nosotros no queremos esto. Vivíamos rebeldes. No hay ni siquiera uno bueno, no hay quien busque a Dios, y sin embargo Dios obra este milagro para que ahora sí tengamos nosotros estos nuevos deseos que sí encuentran deleite en lo que Él manda y en lo que Él es. Puede ver verdaderamente que la santidad de Dios es hermosa. Dios sigue siendo temible, pero haya en Él ahora su contentamiento. ¿Qué consume su mente? ¿En cómo obtener más dinero? ¿Cómo tener más tiempo libre para usted mismo? ¿O cómo pecar y evitar las consecuencias del pecado? ¿O es más bien, cómo hago un buen uso de lo que el Señor me ha provisto? ¿Cómo aprovecho mejor el tiempo? ¿Cómo me aparto cada vez más del pecado? Es una forma completamente diferente de pensar, porque ahora lo que el creyente busca es el camino de la santidad, ser santo como este Dios es santo. La persona espiritual, dice Edwards, ama las cosas santas por la misma razón que la persona no espiritual las odia. Lo que odia a esta persona acerca de las cosas santas es precisamente su santidad.
podemos evaluar nuestros deseos del cielo según esta norma. ¿Queremos estar allí por la hermosura santa de Dios que brilla en este lugar? ¿O es nuestro deseo del cielo algo basado en una mera añoranza por la felicidad propia? Otra forma de decirlo, ¿quiere usted estar en el cielo simplemente por el hecho de que eso le representa evitar el castigo y porque se nos dice que es un gran lugar, que esta tierra renovada será excelente y que será bueno para mí estar en un lugar así? ¿O tiene usted un anhelo por la presencia de Dios misma? En cuarto lugar, los afectos espirituales nacen de un entendimiento espiritual. Este también podemos identificarlo con facilidad. Reconocemos que hay una diferencia entre solo saber algo y que esa verdad realmente sea apropiada y que yo confíe en ella, que la haya creído con todo mi corazón. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Recuerden, como señal no segura vimos el conocimiento que alguien puede acumular. ¿Por qué? Porque nos dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si entendiese todos los misterios. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? O sea, es posible llegar a tener un gran conocimiento de muchas cosas. Es posible que usted pueda llegar a entender y a reconocer cuál es la interpretación correcta de muchos pasajes de la Escritura, pero sin amor eso nada vale. Es importante interpretar los pasajes apropiadamente, sí. Nosotros debemos asegurarnos de que no estamos tomando la palabra de Dios de manera antojadiza para decir lo que queremos escuchar, para que sea el agrado de las personas, sino que debemos asegurarnos de que le estamos dando el sentido apropiado a la palabra. Hay grandes abusos, hay grandes descuidos en muchos lugares. Y tiene también implicaciones. Edwards en el libro da el ejemplo de alguien que dice que quiere ser misionero, por ejemplo, y que se pone a leer Génesis 46:3 y dice lo siguiente. Génesis 46:3 y 4 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces él ponía el ejemplo, es como si alguien que diga, bueno, yo quiero ser misionero, se pone a leer Génesis 46:3 y 4 y dice, esto es para mí. El lugar remoto al que yo voy a ir es el Egipto al que fue José, Dios va a estar conmigo. Ahora, hay personas que han hecho cosas así. O sea, debemos asegurarnos de que estamos interpretando apropiadamente las Escrituras. Pastor, pero no puede decir uno y que el Señor ha prometido su presencia con el creyente. Pues es diferente, son otros pasajes. Pero no puedo llegar antojadizamente y querer reafirmar una decisión o lo que yo quiero hacer o lo que quiero pensar simplemente por tomar un pasaje y hacer que diga lo que yo quiero que diga. Ahora, ¿cuál es el problema? Que fruto de una mala interpretación, la persona pueda creer de que entonces Dios sí le está revelando cosas. Y que esa es la señal de que claramente tengo que ser del Señor. Porque vieras, yo iba a tomar tal decisión, me puse a leer en la Biblia y dije, no, eso es para mí. No, debemos ser cuidadosos de no utilizar y manipular las Escrituras de esta manera. Es importante una correcta interpretación. El asunto es que el creyente no solamente se preocupa por la correcta interpretación, como nosotros vemos cuando Jesús en el camino de Emaús le habló a los discípulos, ¿verdad? Les dio esa cristología en el Antiguo Testamento.
¿Y qué es lo que leemos nosotros? Que su corazón ardía, dijeron ellos. Su corazón se inflamó. ¿Al qué? Al tener ahora una mejor comprensión, al tener ahora la verdadera interpretación de las Escrituras. Y ahí está la diferencia. Ante la correcta interpretación, no es solamente el hecho de que se acumule esa información, sino de que el creyente ahora saborea y degusta eso que el Espíritu ahora le muestra. No es que el Espíritu Santo ande dando nuevas revelaciones, sino que le concede a uno comprender lo que ya ha sido revelado. Y en eso el creyente entonces encuentra su gozo. ¿Qué está moviéndole a usted cuando va a la palabra de Dios y al escuchar los sermones? Simplemente el comprender mejor que esto es lo que en verdad la Biblia dice, o que a la luz de lo que el Señor nos va mostrando semana tras semana, usted pueda decir, yo amo cada vez más a este Dios excelente, hermoso en santidad, que se me revela cada semana y que me ha dado en el Hijo a aquel por quien me puedo acercar a Él. El Señor les bendiga.